Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Ya habíamos avisado por redes que hoy iríamos muy tarde. Se retrasó el avión que nos traía de vuelta de Alemania. Además, se ha pasado una de esas cosas que parece que solo suceden en España. Lo hemos explicado por redes, pero lo explicamos así sucintamente. Llegas al aeropuerto de Barcelona. Habían puesto una oferta a la gente de AENA. Saludos al señor Mauricio, con un descuento y tenías que pagar por anticipado. Pues resulta que no han volcado los datos y, como hemos puesto en fotos, a lo mejor 100, 200 personas haciendo cola con un solo operario. Al final han tenido que abrir las puertas del parking de Barcelona porque se había colapsado a la 1 de la mañana. En fin, de esas cosas que solo pueden suceder en este país. Cosas sorprendentes. Y nos vamos a centrar el programa de hoy prácticamente exclusivamente en un tema, debido a las horas también, mañana ya iremos con más tiempo, que sería ese que podemos denominar ya claramente el suicidio del PSOE, siguiendo la estela de Sánchez. Atado por las causas judiciales, el PSOE parece que quiere mirar a otro lado, ya ha pasado, curiosamente, de la transparencia a ni un paso atrás. Es un recorrido cuanto menos curioso. Comentaremos también un par de temas rápidamente, esa operación de Estado contra la líder de la oposición para el PSOE, que es Ayuso, y ese robo de datos de Hacienda por parte de hackers que piden pues millones de euros y que dicen que tiene plazo hasta el 31 de diciembre. Veremos si se confirma o no, pero está claro que sería un error nuevamente de un Estado que parece cada vez más fallido. Pues empezamos, si les parece, para no dilatarnos más, que es muy tarde. Al que nos escucha a la mañana dirá, bueno, pues es la hora de siempre. Con eso que podríamos denominar el suicidio del PSOE con Sánchez. El Congreso parecía un punto de inflexión, pero lo que se ha convertido es en un punto de confirmación de que el PSOE va con todas, con el presidente Sánchez, no tiene otra alternativa, lo hemos dicho en alguna ocasión. Ha llegado un momento de que no tiene vuelta atrás y con lo de este fin de semana se ha confirmado totalmente. Atado por los temas judiciales, recordemos el presidente, la señora, el hermano, el exsecretario general, el fiscal general, el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Temas judiciales que parece que cada vez se aceleran más y se van a acelerar más porque está claro que la única postura contra un gobierno que tira hacia adelante sin dilación es el argumento judicial. Lo de este fin de semana ha sido como un gran escenario. Se ha montado un decorado donde el presidente ha intentado vender que todo son mentiras y ataques. Ha dicho una frase que casi recuerdo un momento bélico de ni un paso atrás. Cuando recordarán, hace unos meses hablaba de transparencia total. Cuando empezó el tema de Begoña, nosotros vamos a explicarlo, no sé qué. Fíjense que ni lo han explicado y ahora además no hacen ni un paso atrás. Además, su señora, que parece que se ha convertido como en un icono de este nuevo socialismo, que avergüenza a mucha gente, pero donde se ha quedado claro que todo aquel que habla la disensión, se la pregunten a Lobato, es automáticamente fulminada y eliminada. A lo mejor a alguno que tiene más años le recuerda esto, aquellos momentos en la Rusia de finales de siglo, antes de la perestroika, donde todo aquel que se movía, pues acababa en un mal lugar. Aquí, sin entrar en gulags y cosas parecidas, está claro que el PSOE está adquiriendo, vamos a decirlo, una familiaridad, vamos a decirlo así, con el presidente Sánchez, que está claro que si ya opinábamos, ya hacíamos el análisis de que habían unido sus destinos de una forma clara, con lo de este Congreso queda totalmente confirmado. Sánchez se va a enrocar en un partido que se suicida por protegerlo y donde, lo decíamos el otro día, lo que queda, pues obviamente, es ir a demolición. Uno puede pensar los argumentos fáciles, todas las ventanas de oportunidad que le han dado a Sánchez para intentar buscar, entre comillas, una salida airosa, parece que han desaparecido. Sánchez o acaba en la cárcel o acaba exiliado. No tiene más vuelta de hoja. Alguno de los suyos, seguramente más de uno, se debe creer que, como dice él, son todo mentiras y ataques.
Pero claro, que diversos estamentos judiciales, que una parte de los medios, que las pruebas, que las evidencias nos estén hablando de movimientos extraños, de una trama criminal organizada alrededor del PSOE y que ésta se enroque protegiendo a un presidente corrupto, pues hombre, parece que aclara a aquellos que tenían dudas de que el PSOE se ha mimetizado con la figura de Sánchez y de la misma manera que el presidente le queda la cárcel o el exilio, pues al Partido Socialista le queda la disolución o la disolución. Porque por mucho que aparezcan personajes cobardes como Paje, personajes a lo yo Claudio como el señor Lobato, que son fulminados unos directamente, otros poco a poco, personajes ya del pasado como Tomás Gómez, queda claro que la dinámica del PSOE se vincula totalmente al presidente Sánchez y queda claro que solo las causas judiciales van a sacarlo de su espacio. Sánchez no va a dimitir, se enroca totalmente y eso obliga, obviamente, a que las causas judiciales se aceleren y lo vamos a ver los próximos días y que esto sea un lugar de sufrimiento, ya no solo para el presidente y su entorno, con la cena de los idiotas, que saben que aquí hemos explicado con detenimiento, sino sobre todo, sean un peligro importante, cada vez más claro, para todo el Partido Socialista. Porque cuando uno tira la dinámica de este congreso que algunos han denominado de decorado, de este congreso de escenario, donde uno entra en el Congreso y dice, pero si aquí no pasa nada, es toda una confabulación de la ultraderecha que denominan y de los medios panfleteros, de los bulos, y donde el presidente no ha dado ninguna explicación a pesar de hablar desde hace tiempo de transparencia, y además se coloca la frase de ni un paso atrás, una frase bélica, con reminiscencias muy peligrosas. Como si todo fuera contra él. El egocentrismo del personaje es cada vez más peligroso. Sánchez tira el camino del medio y cuando uno tira por el camino del medio ante las evidencias cada vez más claras, como decimos, pues le quedan dos soluciones. Una es la cárcel y otra es el exilio. Está claro que las dos soluciones pasan por llevarse por delante al Partido Socialista, porque el Partido Socialista con lo de hoy ha confirmado que es una organización criminal que sigue a un líder histriónico, por decirlo finamente, a un líder personalista, a un líder que solo está pensando en sí mismo. Le da igual la democracia, le da igual matar gente en Valencia, como imaginarán, le da igual el Partido Socialista. Y nadie dentro del Partido Socialista es capaz de entender que si ha abandonado a la ley, si ha abandonado a los ciudadanos, no va a dudar en abandonar a su propio partido. Y el partido ha cogido tal dinámica de posicionamiento fiel al presidente Sánchez que el partido se suicida con este congreso directamente, como si fuera una estirpe de aquellas históricas, alrededor del presidente. Vamos a ver seguramente en los próximos días un acelerón de muchos temas judiciales, porque aquí hemos comentado que si ya hubo dudas sobre el personaje cuando decidió que daba igual la vida de los ciudadanos, en este caso valencianos, con tal de jugar a política, ahora, cuando sacrifica a su propio partido, algunos creen evidente que esto son solo delirios de grandeza, que el presidente no va a salir
de una forma correcta y que al presidente hay que echarlo, obviamente, con la ley en la mano, y esa presión le puede llevar a incluso a abandonar el país, dejando obviamente desconformado a todo su partido. Algunos creen que es el último congreso que vamos a ver del PSOE en España y que es el fin, la cobardía de compromisarios, de miembros del PSOE, es la dejadez total por unos miserables euros, de incluso unas ideas que pueden gustar más o menos, con tal de ofrecer amor a su líder. Esto al final ya no va de política. Esto al final ya no va de democracia. Esto al final lo que va es de un liderazgo que podríamos por sus características catalogar de fascista, de un criminal con muertos a sus espaldas, que es capaz de sacrificar, como hemos dicho, la democracia, sus ciudadanos, su partido, a todos aquellos que duden de su palabra. Además, se ha montado esa sorprendente elaboración casi cinematográfica de aparecer con su mujer escoltada por Cerdán, próximamente imputado, por Montero, próximamente, seguramente imputada, como artilugio, vamos a decirlo así, de una forma de hacer, según ellos, política, donde quieren contraatacar a lo que denominan las mentiras y los ataques. Hombre, seamos claros, y cuando tú tildas de mentiras y ataques, autos judiciales, pruebas evidentes, chanchullos notorios, es que simplemente vives en una fase totalmente desconocida. Y donde está llevando el presidente a su partido y a una parte de este país, es a uno de los momentos en democracia más complejos de explicar, más complejos de analizar, porque lo único que hay detrás son, entre comillas, valores personales del presidente. Aquí no se responde ya delante de los ciudadanos, delante de democracia, delante de su partido, no. Solo se responde a los antojos del presidente, que parece decidido a perpetuarse, sustituyendo la democracia, sustituyendo a los ciudadanos, sustituyendo a su propio partido. Y para esto es obvio y notorio que debe trabajar de una manera individual y que debe rodearse de un grupo, que es lo que, y no es cosa nuestra, obviamente es cosa de jueces, una trama criminal que trabaja a diario para mantener las estructuras criminales que le permiten creer en una total impunidad. Es un reto interesante porque, y esto es algo que muchas veces hemos explicado y cuesta de entender, es un reto interesante porque está claro, o parece claro, que todos los mecanismos que se han activado para conseguir la salida del presidente oiga, hay muchos casos judiciales, lo normal es dimitir, lo ético es dimitir, no están funcionando. Esa salida que podríamos decir, aquella salida sin, entre comillas, sufrimiento, no está funcionando. Porque ustedes se imaginan que si, por ejemplo, a los primeros movimientos judiciales sobre el tema de la señora, el presidente hubiera dimitido, pues seguramente el tema se habría enfriado. Pero el presidente parece que no solo quiere mantenerse, sino quiere sufrir
en ese estatus. Y está claro que es evidente que para sacarlo habrá que hacerle más presión, y una presión que solo puede llevar al presidente a la cárcel o al exilio. Son palabras que creo que en este programa hemos dicho muy pocas veces. Replicábamos hace unos días, a raíz de que algunos medios hablaban del exilio, de la huida del presidente, lo volvimos a recuperar de algo de hace muchos años, de la época de Casado. Y decíamos que en aquel momento, si hubiera habido la presión necesaria, ya se sabía alguno de los casos, bueno, todos los casos son anteriores, si se acuerdan, pero no había la diligencia, vamos a decirlo, de proponernos ni los medios digitales, que ahora sí que existen, que en aquel momento todos los que están hablando de estos temas no existían, para aumentar la presión. Al final, es esos escenarios que muchas veces saben que nos gusta explicar como si fuera la gran guerra de que antes de dar los ataques definitivos, tienes que posicionar todas tus fuerzas para que el ataque sea definitivo. Y es obvio que para que la presión sea importante, es necesario que haya medios que aporten informaciones. En el 2020 no lo había. Todos los medios estaban totalmente prostituidos al poder. Y sin esa presión mediática, como dicen algunos desde el PSOE, algunas denuncias se hacen desde recortes de artículos, pues no había recortes de artículos para hacer denuncias. Ahora existen. De ahí se tira el pistoletazo para que desde la judicatura se trabaje en investigar el tema, y cuando es obvio y notorio que hay delitos y que hay una trama criminal organizada, pues las salidas que le quedan al presidente son cada vez más escasas. Se pone encima al partido. Algunos creen que para defender al partido, y los más avispados, sobre todo aquellos a los que ya ha traicionado, son conscientes de que Sánchez, si no ha respetado la democracia, si no ha respetado a los ciudadanos, tampoco va a respetar al partido que, por cierto, lo largó hace unos años. Sánchez ya va por el camino de en medio, y la salida de Sánchez tras este Congreso es obvia y notoria que tiene que ser con un impulso fuerte y potente que no solo sirva para eliminar al personaje de la vida pública, sino que sirva para eliminar ese partido radical, corrupto, denominado PSOE. Y eso a alguno le hace dudar, porque dice, entonces, ¿en qué situación dejamos al país? Si uno de los partidos mayoritarios pues acaba desapareciendo. Pues ustedes se imaginan que si mañana, pasado mañana, el mes que viene, el señor Sánchez se coge un avión y se va a otro país y dice que se exilia porque, como ha dicho, no puede con las mentiras y ataques y no voy a dar ni un paso atrás y voy a gestionar la oposición porque me están echando por movimientos extraños desde un tercer país. ¿Se imaginan cómo quedará el PSOE? Con la constatación para los más radicales que aún existen y los votantes, con bastante capacidad intelectual reducida, que de golpe vean que su líder, algunos le creerían todavía, se va del país con los millones, dejando tirado a su propio partido. ¿Qué escenario quedaría? Y algunos apuestan que en un escenario como ese, con una oposición real que tampoco parece que esté en sus mejores momentos, podría ser un buen momento para renovar esta democracia, para intentar que la fuerza de la democracia no sean tanto los partidos, sino las personas, buscar un método constitucional cercano a otros parlamentos, como el británico o el estadounidense, donde la representatividad de los políticos sea acorde con sus territorios y no sea acorde pues con simple y llanamente figurar en un partido.
Cuando se quiere o cuando se ve ese reforzamiento de la democracia, quizá en un país como este, reforzar la democracia pase porque los partidos pierdan más fuerza, porque sus estructuras, unas y otras, han acabado demostrando que se convierten en elementos muy corruptos. Es un momento intenso, es un momento interesante y es un momento donde vamos a ver las próximas horas, a pesar de que esta semana es una semana medio festiva, vamos a ver movimientos muy interesantes que sin lugar a dudas nos van a hacer vivir la historia de una manera apasionante. Sabemos que a veces, sobre todo por ejemplo aquellos que han vivido el 75 o 77, visto desde la perspectiva histórica, pues lo ven de una manera que visto desde el día a día, pues es como aquella historia que explicamos de muchas ocasiones de la Revolución Francesa, que al final que se enteraron, perdón, a los que eran. El señor que vivía en un pueblo en la Borgoña, pues seguramente no se enteró de la mitad un cuento. Y aquí realmente en 75-77 hubo gente que se enteró, pero mucha gente que seguía haciendo su vida y no se enteraba. La parte importante ahora es que se puede vivir la historia y al menos, miren, vamos a decirlo así, los oyentes de este canal la vamos a vivir intensamente porque la vamos a transmitir de una manera clara y contundente a partir de hoy. Por eso queríamos, aunque fuera tarde, hacer el programa. Creemos que con este congreso se ha dado un salto cualitativo a la situación actual y que es muy importante permanecer en este momento fieles a la democracia y teniendo claro que la salida del presidente será la cárcel o el exilio. No hablamos, como hemos dicho en los titulares ya, de cosas cercanas a la ética y la moral, como esa operación de Estado contra Ayuso, porque el presidente ya no entra en esa dinámica. No hablamos, como hemos dicho, del robo, por ejemplo, casos de todos los datos de Hacienda que ha denunciado no, ha pedido un rescate, unos hackers, porque eso denota un Estado fallido. Lo que hablamos a día de hoy ni es de moral ni es de ética, es de simple y llanamente que el presidente ha dado un paso adelante, aunque él diga que no da ni un paso atrás. Seguramente es el programa más tardío que hemos hecho, que nos escucha a la mañana pues no se dará cuenta, un poquito más breve también es cierto, porque salimos sobre las 2 de la mañana. Mañana les vamos a explicar más historias, como siempre, desde este canal, que va a seguir estando aquí, explicando todo lo que sucede. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.